Vamos a Proverbios 6. Proverbios 6, por favor. Proverbios y capítulo 6 y versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre los 7 pecados capitales. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esta salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a comenzar una serie sobre los 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados son muy famosos por medio de la denominación que enseña sobre esos pecados, es decir, la Iglesia Católica Romana. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie es mirar esos pecados y ver si la enseñanza católica es cierta sobre estos pecados, porque ellos dicen que estos pecados son realmente pecados mortales, es decir, si haces estos pecados eres imperdonable. Vas a ir al infierno, ya no tienes chance ni nada. ¿Sí, va? ¿La Biblia enseña eso? Es una pregunta. Pero antes de ver todo eso, debemos comenzar con la pregunta más básica, que es, ¿qué es pecado, no? Si no sabes lo que es un pecado, entonces ¿cómo es que vas a hablar sobre los pecados capitales? Tenemos que reconocer primero lo que es. Entonces vamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan y capítulo 3. Y debemos abrir la Santa Biblia, ¿no? Para ver la respuesta a esas preguntas. 1 de Juan 3. Y versículo 4 dice, eso es la cosa, no importa cuál denominación enseña algo. Puede ser bautistas, católicos, testigos de Jehová, Islam, budismo, lo que sea. ¿Está de acuerdo con la Santa Biblia o no? Esa es la pregunta que debes hacer. 1 de Juan 3 y versículo 4 dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Porque el pecado es, si ve que la Biblia está explicando, el pecado es la transgresión de la ley. Y aquí estamos viendo que pecado es cuando alguien hace eso en sus acciones físicas en la vida. Es decir, hay pecados, según esto, de comisión, pecados que cometes. Y cuando lo haces, estás transgresando la ley de Dios. ¿Sí ven? ¿Cómo qué? Bueno, adulterio es uno. ¿Sí ves? Robando a alguien, mentiras, tomando el nombre de Dios en vano, etc. ¿Sí ves? Pecados de comisión, cuando cometes esos pecados, estás haciéndolos en su vida en una manera u otra. Okay. Pero hay otros pecados que existen. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8, por favor. Hebreos 8 y versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados. Vea que pecados son conectadas con injusticias y Él quiere darnos propicio, es decir, misericordia por lo que hacemos. Pero la cosa interesante aquí es que pecados son conectados con injusticias. Y sí, cuando cometes un pecado estás haciendo injusticia, pero a veces puede ser injusto aquí en su mente, sin hacer algo, ¿no? Romanos 14. Romanos 14, por favor.
Romanos 14 y versículo 23 dice, mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿No ves? Y fe es algo espiritual. Fe no es algo que necesariamente cometes, sino es algo que tienes espiritualmente. No puedes actuar su fe, tú puedes manifestarlo en su vida, eso es cierto, pero comienza conteniendo fe. Y vea si haces algo que no es de fe, es pecado. ¿Sí ve? Y eso no es una acción necesariamente. Santiago 4. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4 y versículo 17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, omites de hacer algo, ¿sí ve? Esos tipos de pecados tienen que ver con cosas que faltas de hacer. Sabes que debes hacerlo con fe, es algo justo y no lo haces, mostrando que no es de fe, que es injusto no hacer la cosa. Eso se llama un pecado de omisión. ¿Sí ve? Entonces, con estos dos grupos de pecados, estás viendo que básicamente el pecado es algo que es contra la naturaleza de Dios. Porque Dios siempre piensa lo que es correcto y Él siempre hace lo que es correcto y bueno. Dios nunca peca. ¿Sí, verdad? Él no puede pecar porque es contra su naturaleza. Él no quiere pecar y también nunca pecará. ¿Okay? Entonces, lo que es interesante con esos pecados capitales que vamos a ver, vas a ver que ellos ignoran un pecado, claramente. El pecado que no es hablado en esos pecados capitales es realmente el único pecado que puede garantizar que vas al infierno. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ver los tipos de pecado que existen. Ya sabiendo que hay pecados de comisión y omisión, hay diferentes tipos de pecados que puedes poner en estas dos categorías. ¿Sí, ve? Okay. Vamos a Salmo 66. Salmo 66. Salmo 66 y versículo 18 dice, si yo viera iniquidad en mi corazón, no oyera el Señor. Y tenemos aquí iniquidad, y vea que es algo espiritual, es algo en su corazón. ¿Sí ve? Entonces hay pecados espirituales como iniquidad. Y los dos pecados capitales que tienen que ver con iniquidad son soberbia. Es decir, cuando piensas en usted mismo más que Dios. Y soberbia es la raíz de todo pecado, básicamente. ¿Sí ve? Yo, en lugar de el Señor, lo que Dios quiere, lo que Jehová quiere, lo que el Señor Jesucristo quiere. Y concupiscencia. Concupiscencia, ¿qué es eso? Eso es básicamente cuando sigues sus propios deseos en lugar de los deseos que son de Dios. Y eso es contra lo que quiere Dios, contra su naturaleza. Interesantemente, la iniquidad es enfocada en su relación con Dios. Por eso es espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Se ve la conexión? Esas son las cosas más básicas que destruyen los humanos en estos días. Después de eso tenemos este segundo tipo, el pecado. Vamos a Isaías 1. Isaías 1.
Isaías 1 y versículo 18 dice: Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Y vea que Dios conecta pecados contigo. Y Él habla sobre el color y lo que Él puede hacer si estás a cuenta con Él, si hablas con Él. Y los pecados lo que hacen es que esos pecados ponen un color en su alma. Entonces pecado es algo almático. Si quieres la palabra que es sacado del lenguaje griego, es un pecado que es psicológico en naturaleza. Okay. Y los tres pecados capitales que son conectadas a este tipo de pecado es la avaricia. Avaricia, la definición es como una colección excesiva de algo, como estás obsesionado con recibiendo más y más plata. ¿Sí, ve? Por eso la Biblia dice que el amor del dinero es la raíz del pecado, pues ese amor de dinero es porque tienes soberbia, estás enfocado en sí mismo, y por eso quieres y quieres y quieres. Avaricia. ¿Sí ve la conexión? Comienza con iniquidad. Yo quiero para mí y por eso busco algo con mi deseo. Y esa cosa manifiesta avaricia. ¿Ve la conexión? Okay. Y usualmente con avaricia, cuando estás obsesionando de recibir o colectar algo, estás dispuesto a no considerar el costo que obteniendo eso puede tener a otros hombres en su derredor. ¿Sí, ve? Yo quiero más y más plata. No me importa si tengo que vender drogas para obtenerlo. No me importa si tengo que sacar cosas de otra familia, otra persona. Voy a subir los impuestos para poner más plata en mi bolsillo, dice el político. Cosas así. Avaricia. ¿Sí, ve? Y la otra cosa es que si tienes mucha avaricia, vas a ver que no eres una persona que es muy dispuesta a dar a otros de su corazón. No puede ser que das sabiendo que vas a recibir algo también por dando, como no tienes que pagar impuestos, por ejemplo, o sabes que por haciendo eso recibes una reputación con la gente común para que no piensan que eres un avaro, cosas así. Eso no es dando de corazón, ¿sí ve? Eso es dando porque estás buscando algo para recibir, para que puedes seguir y subir su colección de algo en una manera excesiva, avaricia. Okay. El segundo pecado capital es envidia, que es básicamente codicia. Es decir, que quieres algo que es de otro. Está bien si quieres algo, pero cuando es de otro y quieres sacarlo de ellos, eso es envidia. O dices, yo debo ser así. Tú no tienes derecho a ser mejor que yo con esto. Eso es envidia. Estás codiciando los talentos de alguien en ese caso. Vea que envidia también tiene que ver con su relación con otros en la tierra, con otras almas. Por eso es algo almático o psicológico, ¿sí ve? Porque afecta aún. Y el tercero se llama ira. Está pensando, ira. ¿Cómo así, Manuel? Pensé que Jesús estaba airado una vez. Sí, hay maneras en que puede ser airado y eso es según la Santa Biblia, pero esta ira es diferente que eso. La ira que es pecado es usualmente una respuesta de lo que pasa a ti cuando alguien te ataca en una manera espiritual o físico, lo que sea. ¿Sí ve? Entonces estás airado. No puedo creer que él trató conmigo en esa manera. Eso es ira. ¿Sí ve? Jesús, él nunca ponía airado cuando personas dijeron nombres a él o escupieron en su cabeza y todo eso. ¿Sí ve? Pero cuando él vio
otros haciendo pecados contra otros hombres, en ese momento él se airó, sabiendo la destrucción que estaba causando a otro, pero a él mismo no. Y eso es la diferencia. Pues yo estoy dándole enseñanza sobre ira, ¿no? Bueno, siguiendo. Okay. Y si eres airado en esa manera, eso resulta en siendo alguien que siempre está buscando lucha y contiendas con otros. ¿Sí ve? Faltas mansedumbre en su vida. Y por eso siempre estás en la defensa. Oh, no puedo creer que él me dijo eso. Yo voy a decir algo en contra. ¿Por qué? Porque estás airado en parte. ¿Por qué no puedes dejarlo así? ¿Qué le importa lo que esa persona dice? Eso no afecta a ti. ¿Sí ve? Pero eso es como es con la ira. Y el tercer tipo de pecado es la transgresión. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 y versículo 12, la Biblia dice: Por tanto yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida a la muerte. Esto habla de Jesús, lo que él hizo. Okay. Y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vea que la transgresión es conectado con una persona haciendo la cosa, por eso esa persona ya es un transgresor. Jesús fue crucificado con dos malhechores. ¿Sí ve? Estaban haciendo cosas. El pecado es la transgresión de la ley porque estás haciendo pecado. Eso es transgresión cuando manifiesta físicamente en sus acciones en una manera u otra. Y hay dos pecados capitales que son conectadas con la transgresión. El primero es la pereza. ¿Sí ven? Porque si eres un perezoso, quieres todo, pero no quieres hacer nada. ¿Sí ven? Estás enfocado en sí mismo y por eso deseas. Y eres envidioso del trabajo de otro, entonces por su avaricia quieres recibirlo sin trabajar. Y si no trabajas, o si alguien te dice que debes trabajar para obtener, ya tienes ira contra ellos. ¿Sí ve? Pereza. Es así. ¿Sabes que los comunistas o los que piensan como Karl Marx, ellos son perezosos? Esa filosofía es basada en siendo un perezoso. Usted debe dar a mí todo. ¿Sí ve? Lo merezco. Es mi derecho recibir. Dámelo. Eso suena como algo en estos días. ¿Sí ve? Hay muchos en los Estados Unidos que piensan que ellos tienen derechos a la plata que reciben del gobierno porque tenían hijos de un hombre y los padres abandonó los hijos. Entonces ellos merecen por el gobierno lo que reciben. Y eso es por medio de ellos tomando ventaja de la asistencia social. Tanto que ellos piensan que ellos deben recibir esa plata, no reconociendo que es asistencia. ¿Sí ve? Asistencia es lo que es. No es. Yo merezco eso. ¿Sí ve? Pereza. Ya me acostumbré en recibiendo, eso es mío. Si no me das, yo voy a hacer cosas contra ti. Y el último pecado capital es glutonería. Y eso es cuando realmente no estás colectando excesivamente, sino estás consumiendo excesivamente. ¿Sí ven? Lo haces sin fin. Nunca eres satisfecho con las cosas que recibes. Faltas templanza en su vida y sigues buscando y buscando y buscando. Y reyes malvados en la historia son muy famosas siendo muy glutones. Y sí, estás pensando en la comida, eso es una manera, pero puede ser así para mujeres, para plata, ¿sí ve? La glutonería es una manifestación de la avaricia que alguien tiene. Entonces, si no tienes templanza en su vida, ¿sí ve? Puede ser que eres un glotón sobre algo.
Bueno, reconociendo estos tipos de pecados y a dónde van los 7 pecados capitales con cada cual, la pregunta es cómo se ocurre el pecado en general para ver la conexión, pues la Santa Biblia enseña eso también. Porque la Santa Biblia tiene las respuestas de todo. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado, ¿cómo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y se va. Y la concupiscencia después que ha concebido, pare al pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. ¿No ves? Entonces, 14. Sino que cada uno, tiene que ver con usted mismo, es tentado, ¿cómo? Cuando de su propia, si ves soberbia, tiene que ver con usted, su propia concupiscencia. Si enfocas en usted más que Dios, vas a seguir sus concupiscencias en lugar de los deseos buenos del Señor. ¿Y qué pasa? Es atraído y cebado. Y la concupiscencia después que ha concebido, porque ya está dentro de su espíritu, ¿sí ve? Pare al pecado. Ya por su concupiscencia manifiestas envidia, avaricia o ira de una manera u otra. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y ya eres muerto espiritualmente. Y eso puede manifestar más por sus transgresiones para que tienes o mereces la muerte física también. Porque estás haciendo esos pecados y afectando a otros y a ti mismo. ¿Sí? Hay algunos pecados que pueden hacer daño a su cuerpo, como pecados sexuales, que son por medio de la concupiscencia de alguien, y ellos obsesionando de algo y siendo glutones sobre el asunto de sus deseos carnales en ese pecado específico. ¿Sí, ¿verdad? Entonces todo comienza con usted no buscando a Dios y buscando a sí mismo y sus deseos. Entonces es su culpa. No puedes echar la culpa a Dios. ¿Sí, ve? Es su culpa porque tomaste la decisión. Siguiendo. ¿Quién era el primero que pecó? ¿Cuándo fue que eso pasó y a dónde fue? Buenas preguntas. Yo sé que hay algunos, si eres un católico, me imagino que estás pensando en Adán. No fue él. Vamos a Juan 8. Juan 8. El pecado no comenzó con él. Juan 8 y versículo 44, Jesús dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad. Yo estoy leyendo demasiado. Pero vea que habla del diablo, y él cometió homicida desde el principio. Entonces el primero que pecó era el diablo. ¿Cuándo fue? En el principio. Él fue el primero. Por eso Él es el padre de los pecadores. Él es el rey de todos los soberbios. Satanás. ¿Ya? Vamos a ver más sobre él para ver a dónde fue. Isaías 14. Isaías 14. ¿Qué me está diciendo Manuel? Me está diciendo que si peco, estoy siguiendo al diablo. Exactamente. Isaías 14 y versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero era el nombre del diablo cuando era querubín. Vamos a ver eso pronto. Pero cuando él se cayó, se fue convertido a Satanás. Él es un adversario de Dios. Él es el diablo, el enemigo. Ese serpiente. Pero 2.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilitas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré, en los lados del alquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y aquí estamos viendo lo que pasó en el corazón de Satanás. Porque él quería en su corazón ser como el Altísimo, soberbia. Y mostró sus deseos, sus concupiscencias contra la voluntad de Dios. Yo voy a ser semejante al Altísimo. Nadie puede ser como Dios. Dios es único. Él es el único que es eterno. Eso es imposible, pecado. Yo voy a subir en el cielo. Yo voy a sentar en ese trono. Yo quiero ser Dios. Eso suena como los hombres de esos días, ¿no? Yo soy el Dios de mi vida. Pecador. Eso es lo que eres. Eso es imposible. No eres Dios. Dime algo que creaste. De nada. De nada físico. Hazlo. Imposible. Okay. Ezequiel 28. Ezequiel 28, por favor. Viendo más sobre el enemigo. El acusador de los hermanos. Este diablo es Satanás. Ezequiel 28 y versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Parece que él estaba en Edén cuando él dijo que quería subir al cielo, ¿sí ve? Eso es a donde estaba él en el principio. Muy interesante. Más sobre lo que pasó adentro de él, versículo 15. Para que sepas, puedes ver en 14, si leemos 14, tú querubín grande. Es por eso que estaba diciendo que el lucero era querubín, pero ya él es el diablo y él es un dragón. Si estudias más sobre este asunto. Versículo 15. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces Dios se acabó con él y siéndole completamente era exactamente como Dios quería él era. 15. Hasta que se halló maldad en ti. Algo cambió por su voluntad libre. Él tomó decisión adentro de sí. Se ve contra Dios. 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Ve la conexión? Y yo te eché del monte de Dios, porque él quería subir, Dios le echó. Y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Muy triste. Y la cosa es cuando haces eso, vas a tomar los talentos y los regalos que Dios te dio y corromperlos. ¿Sí ve? Para usarlos contra Él. Porque eso es el pecado, ¿no? Y por Satanás faltando de dar alabanza y adoración a Dios y pensando que Él debe ser Dios, Él cometió pecado. Okay. Siguiendo. ¿Por qué sigue en estos días? ¿Por qué hay pecado en este momento? Porque sí, el diablo comenzó pecado. Pero eso no significa que debe estar aquí en estos días, ¿cierto? Bueno, es una buena pregunta, okay. Muy académica, pero bueno. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 y versículo 12. Vamos a ver por qué hay pecado en estos días. Romanos 5 y versículo 12 dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo, escucha eso, por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿por qué hay pecado en estos días? Bueno, si estaba pensando en Adán, sí, Adán pecó. Y por eso el pecado, ya estamos viendo que el pecado es realmente Satanás. Él era primero, él es el padre de todo eso. Él es pecado. Porque él era primero que faltó de hacer algo y por eso cometió algo contra Dios.
¿Sí ve? Pero por Adán el pecado entró a este mundo. Y ya dos hombres cuando pecan, ellos merecen la muerte también. ¿Sí ve? Ya Satanás, él es el príncipe de este mundo. El Dios de este siglo con D minúscula. Y por eso la situación de este mundo es así. Vamos a ver más. Vamos a primero de Juan 2, porque hay más. ¿Por qué Satanás tiene control de este mundo? Adán pecó. En lugar de escogiendo a Dios, él pecó también. Él escogió a su esposa y no a su creador. Primera de Juan 2. Y créeme, lo entiendo. Si yo estaba en la situación de Adán, creo que yo haría lo mismo, mostrando que todos nosotros somos débiles. Primera de Juan 2 y versículo 16. La Biblia dice. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué está en el mundo? Vamos a ver. ¿Qué es? Concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Concupiscencia de la carne. Por esa concupiscencia manifiestas transgresión. Concupiscencia de los ojos resulta en pecado en su alma por lo que ves, porque comienzas ahí pensando cosas. Y soberbia de la vida, iniquidad espiritual. Yo merezco vivir, no mereces nada. Todo es un don de Dios. La persona que merece adoración es el Señor por su vida. Okay. Versículo 16. Y soberbia de la vida. No es del Padre, más es del mundo. Si no es de Dios, sino del mundo. Sino el Dios de este siglo. El príncipe en este mundo es de Satanás. Eso fue el problema con él, ¿no? Por su soberbia él deseó algo y por eso actuó. Y él pecó. Vamos a Efesios 2 para que veas que sí, él está ahí. Este Satanás sigue obrando en estos días, mostrando por qué el pecado sigue en estos días. Para los que saben los misterios, hay un misterio de iniquidad conectado a todo esto. Efesios 2 y versículo 2 dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ese espíritu es Satanás, el diablo. Entonces, las caricaturas que muestran al diablo en el infierno son mentirosos. No, él está aquí. ¿Sí ve? Porque él es el Dios de este mundo. Entonces, eso es la situación de este mundo. Y si no sabes, el mundo es una palabra que tiene que ver con la colección de los hombres que viven en este momento, con esos almas que viven. Y todos nosotros estamos debajo de la influencia de Satanás en una manera u otra. Okay. Entonces, mirando más a la situación del individuo, de una persona específica, vamos a ver lo que pasa con todos nosotros individualmente. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, tenemos a Pedro explicando esto. Romanos 7 y versículo 9 dice, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo. Entonces había un tiempo que estaba vivo en una manera u otra espiritualmente. Que era justo, no, pero era vivo. ¿Sí, verdad? Pero ¿qué pasó? 9. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero Pablo, estás escribiendo aquí. Entonces esta muerte no es física. ¿Sí ve? No es una muerte física, es una muerte espiritual. 10. Y hallé que el mandamiento que de suyo era para vida, a mí era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno.
Luego lo que es bueno para mí es hecho muerte. No, sino que el pecado para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Y Pablo diciendo, vea, yo entiendo la influencia del diablo en este mundo, estoy vendido debajo de eso, yo vivo aquí. Pero había un tiempo que él estaba vivo, hasta que la ley de Dios llegó mostrando pecados. Y el pecado engañó a él. ¿Por qué está hablando de pecado como si fuera una persona? ¿Sí ven? Porque la influencia de Satanás llegó. Y él siguió ese engaño y por eso él murió espiritualmente. Mostrando que el pecado es muy pecaminoso. ¿Sí ven? La miseria quiere a compañía. El diablo quiere que otros pecan para que ellos son condenados con él. ¿Sí ven? Y eso no significa que la ley de Dios es malo, no, es bueno, muestra la verdad, muestra todo sobre Dios. Es que nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, porque pecamos. No somos buenos, no como Dios. Yo entiendo, si comparas a mí a otro hombre, puede ser que algunos que son mejores que yo y son buenos en esa manera, pero comparado a Dios, olvídalo. Él es el único que es bueno, que siempre hace bueno, ¿sí ve? Y por nuestra decisión de pecar, caímos. Entonces tiene que ver con nuestra voluntad también. Y no solamente eso, pero hay más. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Y versículo 20 dice, porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza, de que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y vea que la creación está debajo de corrupción por medio de alguien. Okay, cuando Adán pecó, eso afectó muchas cosas. Pero eso va a ser cambiado por alguien también. Gloria a Dios. Y la situación física de la creación es que el pecado afecta e influencia a todo. Tanto que la creación sigue poniendo más y más maluco. Si sabes un poco sobre física, esto se llama entropía. ¿Sí ven? Y la cosa interesante con entropía es que sigue poniendo más y más maluco. Hasta que hay muchos físicos que creen que ese universo va destruido en el fin por una falta de calor. Porque está poniendo más y más desordenado. Entonces no es una sorpresa que en estos días somos más malucos que nunca espiritualmente. Porque ya el diablo tenía tanto tiempo con los hombres, influenciándoles, para que ellos adoran a Él, si saben o no, en lugar de Dios viviente. Y por eso los hombres pecan. Y por eso los hombres merecen la muerte. Eso es el salario del pecado, ¿no? Entonces esto parece como un gran problema, ¿no? Entonces hay una solución. Gloria a Dios hay. Vamos a 1 Corintios 15. Gracias, Señor, hay una solución. Es una solución que asegura que Dios no peca cuando Él está dando la solución. ¿Sí ve?
Y Él da a todos nosotros la misma decisión que Él dio cuando pecamos, que es tomar decisión. Es por su voluntad libre si recibes esta solución o no. Primera de Corintios 15 y versículo 55, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pablo está hablando por una posición diferente, ¿no? Él parece que no está preocupado con la muerte ni nada. 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y la solución para nuestros pecados es el Cristo del Señor, el Señor Jesús. ¿Recibiste a Jesús como su Señor y Salvador? Espera, Manuel, estamos hablando de los 7 pecados capitales. Si haces estos pecados, se acabó para ti. No, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia muestra que Jesús es la solución para todo pecado, incluyendo estos 7. Entonces, no, estos 7 pecados no son imperdonables. Eso es una mentira. ¿Sí, verdad? Hay solamente un pecado de omisión que garantiza que va hacia el infierno. ¿Sabes lo que es? No creyendo en Jesús. Que no hay otra esperanza. Y ya vas a recibir el salario de todos sus pecados. Y por eso vas a ir al infierno. Por su decisión o su falta de decidir, ese pecado de omisión, de no escoger a Cristo y escoger a sus dioses falsos, religión, o usted mismo. Yo no quiero que Dios es mi Señor. Yo hago lo que quiero. ¿No? Si moriste así, recibiste lo que mereces. Okay. Entonces no, esos 7 pecados capitales no son imperdonables para nada. La solución para cada uno es el Señor Jesucristo. Y lo que vamos a hacer en esta serie es vamos a ver básicamente la victoria que Jesús puede dar a alguien contra cada pecado capital. ¿Sí ve? Para que ese pecado no tiene poder en su vida para nada. Básicamente vamos a ver, sí, vamos a hablar sobre el pecado, pero después vamos a ver el opuesto de pecado que Jesús quiere darte por medio de su gracia, si recibiste a Él como su Señor y Salvador. ¿Renaciste? Porque ¿sabes qué? Si quieres recibir a Cristo, si quieres la solución para este problema de pecado que mató 100% de personas, que pone a coronavirus en su lugar porque es nada comparado al pecado, ni ninguna enfermedad compara al pecado que mató a cada hombre que existió en el mundo. Y Jesús, Él murió por el pecado, pero Él resucitó porque nunca pecó. ¿Sí? Él venció contra la muerte dándonos victoria, gloria a Dios. Si quieres recibir la solución que es Jesús, ¿sabes qué? Tienes que arrepentir por lo que eres, un pecador porque lo escogiste. Yo no veo a nadie arrepintiendo por el pecado de Adán, hablando de este pecado original. ¿Por qué no arrepentirse por eso? Porque él dice, Señor, la culpa es encima de Adán. Nadie piensa así, mostrando que eso tiene nada que ver. ¿Arrepentiste por lo que eres? ¿Un pecador que escogiste pecado y sigues ahí porque te gusta? ¿Porque no eres bueno, eres malo adentro? ¿Tienes un problema espiritual? ¿Tienes ese color rojo en su alma? Que eso es el color del pecado, por eso su sangre es rojo. ¿Sí ve? No sé por qué muchos piensan que el pecado es negro. No, es rojo según la Biblia. Pero si arrepientes a Dios, Señor, merezco el infierno. Sí, soy pecador, reconozco que yo soy el problema en mi vida. No es el diablo, sí, él me influenció, pero yo tomé la decisión. No es Adán, sí, cuando él pecó, todo eso pasó en el mundo, pero yo tomé la decisión por mis propios pecados. Cuando arrepientes por lo que eres y pones su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario, cuando Él murió en la cruz pensando en ti. Y diciendo, yo voy a hacer todo esto para que Manuel Hernández, para decir a alguien,
para que Manuel pueda tener solamente la oportunidad de reconocer que él es un pecador y él necesita a mí. Y si él se confía en mí y lo que hice ahí en Calvario, ¿sabes qué? Voy a darle vida eterna. Porque yo sé que mi Padre, dice Jesús, Él va a resucitarme de los muertos, porque no debo estar ahí, pero yo quiero salvar a Manuel. Y realmente a todos, pone su nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Saca al mundo, pone su nombre ahí. ¿Sí va? Es por eso que Él envió su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que no se pierdes. Y para que puedas tener vida eterna si confías en Jesús y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Él es la solución. Él es más grande del pecado, ¿sí ven? Sí, el pecado abunda, pero ¿sabes qué? La gracia abunda más. Jesús. Él puede salvar a todos, pero depende de ti. ¿Vas a recibirle como su Señor y Salvador? Espero que en esta serie puedo mostrarte que Él puede darte victoria contra todos estos pecados basuritos. ¿Sí, ve? Pero depende de ti. ¿Vas a recibir lo que Él te dio aquí en la Santa Biblia sobre este asunto? Bueno, la pelota está en su corte, como dicen los americanos. Escógete, pues. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros mucho sobre estos pecados capitales. Ayuda a nosotros a reconocer que sí, hay pecado en este mundo y sí, reconoces eso, Señor, pero hiciste algo en contra de ese pecado para que pudiera darnos vida eterna en lugar de condenación. Ayuda a nosotros a reconocer estos pecados en nuestros seres para que podamos ver que sí, escogemos esos pecados, mostrando que sí somos pecadores, Señor, pero confesando eso a ti podemos recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Ayuda a nosotros a tomar esa decisión de corazón para que podamos renacer y tener vida eterna y por fin puedes ayudarnos en el poder contra esos pecados. Y te damos gracias, Señor, realmente por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.